2015 fue un año muy importante. Se adoptaron toda una serie de acuerdos globales fundamentales y esenciales para reforzar el marco multilateral, un marco que todavía recibe algún tipo de ataques y que desde la Unión Europea estamos firmemente convencidos que es el camino de trabajar hacia adelante, que tenemos que trabajar juntos y que uno por uno solos no llegaremos a ningún sitio. Los desafíos son demasiado grandes para tratarlos a niveles de fronteras. Entonces, como decía Mami, este 2015 fue un año muy importante. Quiero recordar que esta semana también es una semana muy importante porque están teniendo lugar muchos eventos de diplomacia verde, como este mismo que estamos celebrando aquí, como la Feria Internacional del Medio Ambiente que inaugurábamos ayer con gran participación en Bogotá, pero como también las discusiones que están teniendo lugar en el diálogo de Talanoa para avanzar en la implementación de los acuerdos de París y discusiones de líderes que también van a tener lugar en corriente de esta semana y de la que viene sobre temas de vincular el clima, la seguridad y el desarrollo. Cómo hacer una agenda internacional que ponga todos estos elementos mucho más en común. Decir que desde aquí el desafío, digamos que tenemos esta primera línea de acción que son los acuerdos internacionales como la gran base sobre la que trabajar. El desafío consiste ahora en cómo podemos asegurar esta coherencia, esta cohesión, esta manera de aunar las tres agendas para producir resultados concretos. Creo que aquí discutíamos ayer en Colombia cómo llevar los resultados de esta agenda global a las víctimas, a crear cambios, a crear cambio social, a crear desarrollo sostenible, a buscar el cambio climático junto con el desarrollo sostenible. Yo creo que en ese país hay unas experiencias muy interesantes, pero es un gran desafío y tenemos que ver un poco cómo podemos trabajar en este campo. ¿Qué es lo que venimos haciendo desde la Unión Europea? Por un lado, el enfoque estratégico de la Unión Europea sobre resiliencia quedó reflejado en el plan de acción que fue adoptado en el 2013 y que lo que hizo fue extraer, construir sobre la experiencia en la respuesta a las crisis que habían ocurrido en todo el mundo y proponer medidas concretas que la Unión Europea está apoyando para apoyar fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables a reducir el impacto de las futuras crisis y desastres. Como decía Rafael antes que yo, se trata también de hacer un análisis común de las crisis y también de asegurar una acción coherente entre los diferentes instrumentos y los diferentes mecanismos que tenemos a la hora de actuar en las crisis. Es decir, desde la Unión Europea, entre la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo. También desde la Unión Europea tenemos en marcha el Plan de Acción de Reducción de Riesgo de Desastres en el marco de Sendai, en el que se marca el camino que las políticas de la Unión Europea, cómo apoyar este marco de implementación de Sendai. Y hablamos mucho de apoyar políticas de resiliencia urbana. El plan asume la necesidad de reforzar los vínculos entre la gestión del riesgo de desastres, la adaptación del cambio climático y las políticas e iniciativas hacia una resiliencia urbana. No veo el tiempo porque yo creo que no se puso, entonces no sé el tiempo que me queda. Déjenme que les mencione cuáles son nuestros programas un poco estrellas. Por un lado tenemos Euroclima Plus, que es un programa promovido por la Unión Europea para toda la región de América Latina y que tiene como objetivo apoyar a los países en la implementación de sus contribuciones determinadas.
Es nuestro programa estrella para cambio climático y que es bastante novedoso e innovativo tanto en la conceptualización de los sectores como en la financiación de diferentes iniciativas. Uno de los sectores es el de la reducción del riesgo de desastres en sequías e inundaciones. Y con él hemos tenido en cuenta todo el marco global de Sendai, de París y de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha sido una convocatoria, esto es lo que me queda, perfecto, muchas gracias. Ha sido una convocatoria muy rica y ha sido una convocatoria, hemos tenido 192 propuestas que se han presentado y que nos da una muy buena muestra para poder identificar prioridades y lo que llamamos cuellos de botella en la región en materia de reducción del riesgo de desastres. Queremos, cuando estudiemos estas propuestas, analizar muy en particular en qué medida la coherencia de políticas ha estado presente en la elaboración de las respuestas. Con ello, lo que pretendemos es también ir creando una dinámica en todos los organismos interesados en considerar desde el principio a la hora de trabajar con la Unión Europea la articulación de las agendas globales. Otro buen ejemplo de la Unión Europea ha sido la respuesta que dimos al llamamiento de Naciones Unidas para la reconstrucción del Caribe, después de los huracanes Irma y María, que está en línea con la coherencia de las agendas internacionales y con el firme compromiso de la Unión Europea y de sus 28 Estados miembros por un Caribe resiliente. Estamos ya identificando 49 acciones concretas por un valor de 216 millones de euros. Quería simplemente, tenemos otras buenas experiencias, pero sí quería decir un poco qué hacemos también a través de lo que es la agencia, nuestra agencia humanitaria humanitaria y de protección civil. Con ECO más conocida, con ECO lo que buscamos también es trabajar a través de estos cuellos de botella. Y algunos ejemplos, tenemos un programa que vamos a lanzar de 15 millones de euros y la idea es reforzar los sistemas de alerta rápida, empoderando a los actores locales, mejorar la resiliencia a las sequías y la preparación a las sequías, usando una serie de indicadores, construir sobre las lecciones que aprendimos sobre el fenómeno El Niño, el huracán Matthew, y para promover acciones de preparación. También facilitar la interconexión y la complementariedad en las políticas. Adicionalmente, como también se mencionaba, la formación y la preparación de los cuerpos militares para proveer asistencia humanitaria en las crisis. Elemento que también se ha mencionado, la integración del sector privado, elemento fundamental en cualquier política que se plantee en estos días desde las administraciones y llegar a hacer partenariados públicos y privados. Y, finalmente, institucionalizar y capitalizar métodos y procesos y metodologías. Me quedo aquí. Muchas gracias y lo siguiente para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Pues, quería añadir que la Unión Europea es nuestro top donor de ISDR. Muchas cosas que hacemos no podemos continuar sin el apoyo que recibimos de la Unión Europea y, sobre todo, hacer que las ciudades sean resilientes es un proyecto muy exitoso que ha obtenido mucho soporte de la Unión Europea. Bueno, finalmente, pero como en inglés nos decimos last but not least,
el doctor José Luis Samaniego de CEPAL va a hacer la presentación. La cuestión que teníamos era, ¿cuáles cree que son los desafíos en las capacidades de los países para el monitoreo de los avances en la implementación de estas agendas, las agendas de que estamos hablando? ¿Cómo debemos asegurarnos de que la recopilación de datos y la presentación de informes sobre los diferentes instrumentos sean coherentes? ¿Qué puede hacer mejor el sistema de las Naciones Unidas para apoyar a los Estados miembros de la región en el logro de la coherencia de las agendas globales de reducción del riesgo de desastres, cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible? Doctor Samaniego, por favor. Muchísimas gracias. Yo sí voy a pedir que me pongan el reloj, si puede ser, porque la pregunta es compleja y uno se puede pasar del tiempo muy fácil. Quiero agradecerle también a los colegas de Naciones Unidas de la Oficina de Reducción del Riesgo de Desastres, al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia por la invitación y poder compartir con ustedes algunas ideas. Me gustaría comenzar retomando lo que dijo Rafael un poquito. Efectivamente, la reforma de Naciones Unidas tiene una lógica de poder responder a la agenda de desarrollo que intenta no ser la apilación de objetivos, que no es una sumatoria, sino que intenta ser una nueva forma de resolver, un nuevo pacto para el desarrollo. Y justamente la reforma tiene el propósito de permitir que Naciones Unidas deje de pensar en silos, que está organizada como muchos de los gobiernos, porque es parte de la expresión de los gobiernos. Tenemos temas de infancia, tenemos temas de bosques, de pesca, tenemos temas de cambio climático, pero no tenemos todavía la costumbre y la instancia para poder reflexionar desarrollo. Y ese es el reto de la Agenda 2030, tanto para Naciones Unidas, pienso yo, como para los gobiernos. ¿Dónde están los principales retos? Bueno, tenemos una larguísima tradición en materia de atención a desastres. A eso se ha venido añadiendo la agenda climática, donde hay un parentesco cercano, sobre todo por el lado de la adaptación, es muy evidente. Y los planes de acción climática, sobre todo en la parte de adaptación, tienen lazos tendidos hacia la agenda de reducción de desastres. Se empieza a volver un poquito más tenue hacia el lado de la mitigación y es verdaderamente difícil articularlo con la Agenda 2030. ¿Por qué? Repito, porque los espacios de diálogos transversales no están bien consolidados, porque las métricas no están compartidas, porque no estamos acostumbrados a razonar dónde encuentro la mayor cantidad de cobeneficios para una agenda integrada respecto de una acción puntual. Y pongo un ejemplo, un par de ejemplos que ilustran muy claramente el problema. La Agenda 2030 nos convoca a no dejar a nadie atrás y para eso en América Latina no podemos crecer menos de un cierto nivel con la estructura económica que tenemos, y ese nivel es 2.2%. Pero creciendo a esa velocidad, nos pasamos de las metas de cambio climático, nuestras emisiones van a crecer aproximadamente al 2%. Si quisiéramos lograr que la economía latinoamericana cupiera en el presupuesto ambiental de cambio climático, tendríamos que duplicar la velocidad de descarbonización. Y si llegáramos a volver a crecer a lo que crecimos en la década pasada, tendríamos que triplicar la tasa de descarbonización, lo cual quiere decir que tendríamos que estar previendo otras formas de urbanización, otras formas de movilidad, otro uso de materiales, otra forma de hacer ciudades. Y no estamos pensando todavía a esas escalas. Entonces tenemos que aparejar el reporte del PIB, que está muy bien sistematizado, con el reporte de la tasa de descarbonización, que no está para nada sistematizado en nuestros países. Entonces, tendría que ser parte del instrumental de referencia. Lo mismo nos pasa con el tema de adaptación. No tenemos todavía acordadas las métricas de adaptación ni dentro de los países ni entre los países. Y uno podría pensar, por ejemplo, en una forma de ubicarnos entre capacidades y vulnerabilidades, en donde tuviéramos partes de la población, partes del territorio que tienen altas capacidades económicas con baja vulnerabilidad. Claramente esos no son prioritarios. Los que son prioritarios son los que tienen alta vulnerabilidad y muy baja capacidad.
Y a ese cuadrante deberíamos de vaciarlo en nuestros países y en nuestras regiones. Pero esas métricas todavía no están acordadas entre nosotros. Entonces hay un montón de trabajo regional que podemos ir avanzando en ese sentido. Pongo un ejemplo también muy de América Latina. Nosotros sabemos, porque hemos hecho los estudios de impacto económico del cambio climático, que el punto de convergencia entre el sur de Perú, norte de Chile, Bolivia, norte de Argentina, se van a humedecer a lo largo del siglo XXI y son zonas áridas. Y esas zonas áridas van a tener que adaptarse a desastres porque van a tener, como ya lo hemos visto en el pasado en Perú y en Chile, una frecuencia de inundaciones mayor que anteriormente. Bueno, se abren las opciones. ¿Cómo adaptarnos a eso? Con soluciones de ingeniería altas en carbono y aptas para cierto tipo de empresas, o con soluciones, por ejemplo, de restauración de vegetación nativa a lo largo de los ríos, que implica trabajos comunitarios, trabajos municipales y otros actores sociales, pero que además son bajas en carbono. Entonces, el ámbito para tomar esas decisiones todavía no es claro porque las agendas no están transversalizadas. Ahí es donde yo creo que hay que hacer la mayor tarea, ir unificando métricas, crear esos espacios de discusión transversal, etcétera. Y allí estamos hablando de la característica de simultaneidad de la agenda. Si hablamos de la universalidad de la Agenda 2030, tenemos también un cúmulo de tareas muy importantes. Por ejemplo, tenemos información que todavía no es parte de la información oficial en los países. Comentábamos con la viceministra de Cuba el caso emblemático de cómo Cuba ha adoptado nacionalmente la información que se tiene para el siglo XXI en materia de subida del nivel del mar. Ella dice, sí, vamos a subir 6 puntos y tantos centímetros, ya subimos 6 centímetros en el nivel del mar, y es información oficial. Bueno, esa información la tienen todos los países que tienen costa en América Latina y está disponible públicamente, pero todavía no se ha actuado en consecuencia, por ejemplo, en términos de ordenamiento territorial o de la armonización de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental para no solamente tener normas comunes, sino evitar el problema del arbitraje en la inversión que se produce en las franjas costeras. Entonces, si yo le pido a una cadena hotelera que tome en cuenta la subida del nivel del mar para el año 2050, me va a decir que estoy loco. Pero si toda la región armonizó los requerimientos, ya es un nuevo estándar de operación. Entonces, tenemos los estudios prospectivos para el siglo XXI de impacto económico del cambio climático y los prospectivos de subida del nivel del mar que están disponibles para todos los países y sobre los cuales ya podríamos estar tratando de armonizar los instrumentos con los que tomamos decisiones de largo plazo. Tenemos la alternativa, se mencionó ya anteriormente, por ejemplo, de armonizar el requerimiento de imponer el aseguramiento, por lo menos de los edificios públicos en las zonas de riesgo, especialmente en las franjas costeras. Eso tendría que generar economías de escala para poder ofrecer desde el sector financiero la posibilidad de adoptar ese tipo de seguros. Entonces, tenemos problemas todavía de coordinación en materia de las mediciones. CEPAL ha estudiado a beneficio de la región cómo estamos con los indicadores de la Agenda 2030 y muchos de los indicadores todavía son Tier 3, no están disponibles y pasará mucho tiempo antes de que estén disponibles. Otros son Tier 2, requieren de otros procesamientos, digamos, con los instrumentos disponibles y muy poquitos están efectivamente disponibles. Tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, en qué definición de ciudades vamos a tomar para poder aterrizar los datos que las localidades van a reportar normalmente a la información nacional y para poder tomar decisiones de adaptación y reducción de desastres. Y finalizo, yo creo que, como pasó en el cambio climático, también para la Agenda 2030, hay una oportunidad de tomar un punto de vista proactivo y positivo. Es decir, la mitigación, la adaptación, la mitigación, la sinergia con la Agenda 2030 me está ofreciendo oportunidades adicionales de desarrollo. Tengo que poderlas encontrar, no es solamente la sumatoria de nuevas tareas, es realmente la posibilidad de convocar una nueva agenda de desarrollo positiva. Muchas gracias, doctor Samaniego. Bueno, entonces yo quería ahora pues abrir pues el debate
a todos nosotros porque pues ustedes han sido escuchando muy atentamente y imagino que habrán preguntas. Voy a pedir a que un micrófono o sea pasado. Si alguien tiene una pregunta, por favor, que levante la mano y voy a pues tomar 3 cuestiones a la vez. Si tienen una pregunta a uno de los panelistas concreto, por favor, que se lo diga. Y entonces, algunas preguntas de Flor. Acá arriba. Y no puedo ver muy bien. Por ahí, la persona que está más a la izquierda. Vamos, Izquierda, entonces, y arriba. ¿Sí? Sí, por favor. Buenos días, Jorge Ruiz de Guatemala, Alianza por la Resiliencia Wetlands International. Tal vez la pregunta sería, en el momento de poder integrar esas agendas globales a través de los gobiernos nacionales y con rumbo hacia las autoridades locales, tal vez cómo poder hacer esa articulación de esas agendas, las instituciones de gobierno que tienen que ver, cómo podemos sentar a todas las instituciones que tienen esos puntos focales y poder trabajar juntos para poder llegar a articular realmente las agendas. Gracias. Gracias. Yo creo que la persona detrás Muy buenos días, soy Relinda Sosa de Perú, de la Comisión Guairú y de GRUTS Perú. En la misma línea que intervino el compañero anterior, yo quería también saber de qué manera en este caso las instancias globales de Naciones Unidas también pueden contribuir en que los diferentes niveles, llámese regional y nacional, además de sentarse y coordinar los diferentes actores que tienen responsabilidades políticas y económicas desde los entes donde se emiten las políticas, también pueden incluir de manera más participativa y horizontal a la sociedad civil y en este caso a las organizaciones. Importante las conclusiones que vivimos hasta hace pocos segundos en esta segunda plenaria de este encuentro internacional, que pueda ser aplicable a casos como el de Colombia. Vimos la exposición de nuestra viceministra de Ambiente, en donde habló de la valoración que se debe hacer en el tema de medio ambiente, pero aplicado también a las reservas naturales, cómo esos recursos tan importantes para todos nosotros deben ser cuidados, no solamente por el hombre, directamente por los ciudadanos, sino también por los gobiernos, Carolina. Así es, Juan, habló de la biodiversidad tan amplia que tenemos en Colombia y cómo esas gestiones a nivel de gestión del riesgo de desastres deben incluir este tema y todo el tema de ordenación del territorio para preservar el componente ambiental del país, pero en coherencia con todo el tema de gestión del riesgo de desastres. A nuestros televidentes que nos siguieron desde las 9 de la mañana, que les anunciamos que el ministro Murillo estaría con nosotros en esta plenaria, pues nos confirmaron sobre la marcha que no asistiría por temas de agenda con el señor presidente de la República y por eso nos estuvo acompañando la viceministra de Ambiente. Claro que sí, recordarles que por eso el ministro hoy se encuentra en labores de gobierno, hoy se está haciendo el empalme con el nuevo presidente de la República, con el presidente electo Iván Duque, y pues son razones de fuerza mayor, pero aquí estuvo la viceministra y ya hizo su exposición. Televidentes, a ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en las horas de la tarde con más de esta agenda informativa desde Cartagena.